Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Aleluya. Gracias, hermanitos. Voy a invitarles, hermanos, que me acompañen a la primera epístola de Pablo a Timoteo, por favor. Primera Timoteo, capítulo número 2 y versículo 8. Voy a continuar con el tema desatando al creyente. Y hoy me corresponde hablar de desatar las manos. Ese es el tema para hoy. Desatando las manos. Vamos a ver qué implicación tiene esta palabra, hermanos amados, de desatar las manos a la luz de 1 Timoteo capítulo 2 y versículo número 8. Cuando estén conmigo me indican un amén, por favor. Dice la palabra: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. La versión Reina Valera dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Cuando se habla de las manos, habla de varias cosas, ¿verdad? Figurativamente decimos que las manos tienen que ver con las acciones. Cuando yo hablo entonces figurativamente y tomo las manos, tengo que referirme a las acciones que yo ejecuto. Pero también es tener libertad de alzar las manos para ofrecer alabanza y adoración al Señor. Para eso se utilizan las manos. Por eso dice acá: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque el Señor nos dejó las manos también para eso, para exaltarlo, para glorificarlo, para bendecirlo. Y fíjense que alzar las manos dice que es como el sacrificio de la tarde que ejecutaban en el Antiguo Testamento. Cuando alzamos nuestras manos, estamos ofreciendo un sacrificio al Señor. Estamos rindiendo nuestras acciones delante del Todopoderoso. Estamos diciéndole: Señor, yo pongo mis acciones delante de ti para que tú las juzgues. Mire qué interesante esto. Y también implica el dar a Dios, dar diezmos, ofrendas y primicias, porque así se honra al Señor, y darnos nosotros mismos. Curiosamente, cuando hablamos de diezmo, hablamos de la 10ª parte de algo, y el 10 es número de prueba máxima. Con el diezmo Dios prueba a su pueblo. Con el diezmo Dios prueba a sus hijos. Y la ofrenda es dar por gratitud a Dios y dar de acuerdo al agradecimiento que yo siento por el Señor. O sea, lo que yo doy en ofrenda es proporcional a la gratitud que siento para con el Señor. Es que la Biblia tiene principios, hermano. No solamente es algo mecánico de dar a como uno puede o cree. No. Hay que ajustarse al patrón de la Escritura. Cuando el Señor dio a Cristo como ofrenda, al Señor Jesucristo, quiero decir, a Jesús, cuando Él fue ofrecido como ofrenda, el Padre lo hizo por amor a la humanidad. Mirad de cuál manera nos ha amado el Padre, que nos dio a su Hijo, dice la palabra, ¿verdad? Demostrando, hermano, el nivel de amor. Por eso, ¿cómo es posible que la gente tenga duda del amor de Dios? Hay personas que se frustran a veces, hermano, por los probatorios que vienen a su vida. Y le preguntan a uno de pastor: ay, hermanito pastor, ¿será que Dios me ama? Hermano, hace más de 2000 años que el Padre nos demostró la clase de amor con la cual nos ha amado, porque entregó la vida
perfecta de su unigénito, de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Diga un gloria a Dios fuerte conmigo. Gloria a Dios. Gratitud para el Señor porque ha sido bueno. No tenemos duda del amor del Padre porque lo ha manifestado dando, ofreciendo a su Hijo. Entonces, no se puede dar adoración, alabanza, oración, ofrenda y diezmos si no tenemos las manos sanas. Tenemos que tener salud en las manos para que entonces podamos en primer lugar levantar nuestras manos como señal de que tenemos acciones agradables delante del Padre y que queremos traer contentamiento al Señor, que queremos agradarlo con nuestros actos. Y por eso hay que suplicarle al Espíritu Santo que continuamente permita que nos lavemos las manos en sentido espiritual para poder presentarnos delante de Dios y entonces ser, hermanos, una ofrenda de olor grato, ser agradables delante del Padre y así cumplir su propósito. Porque podemos cometer errores. ¿Cómo se enferman las manos? ¿Cómo podemos caer nosotros en el peligro de que las manos se aten y que entonces ya no seamos funcionales para Dios? Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 4, que habla de la ofrenda de aquellos primeros ofrendantes, ¿verdad? Caín y Abel. Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Génesis 4:5. Dice, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque tomó saña en el corazón. La saña es una ira incontrolada. ¿Por qué Caín permitió que entrara ira incontrolada en su corazón? Porque Dios no le recibió la ofrenda. Dice que su semblante decayó. ¿Por qué razón? Porque Caín dio sin fe. Y por eso no agradó al Señor como lo hizo Abel. No solo se enfermaron sus manos, sino que también se enfermó su corazón. Porque, hermano, cuando le damos a Dios, tenemos que mezclarle fe a todo lo que hacemos. Hay que mezclarle fe a la alabanza. Hay que mezclarle fe a la palabra. Hay que mezclarle fe a nuestras ofrendas y a lo que damos para el Señor, para que entonces podamos conectarnos, hermano, con ese ámbito de sobrenaturalidad que Dios ha dejado al alcance de los hijos. Él ha dejado una atmósfera, hermano, sobrenatural, donde solo se puede accesar por medio de la fe. Quien no tiene fe se va a mover en un evangelio muy natural. Se va a mover en un evangelio, llamémosle normal, porque este evangelio que Cristo nos ha revelado es un evangelio, hermano, que no encaja ni siquiera con la razón humana. Por eso no pretenda usted, ni voy a pretender yo, entender a Dios con inteligencia, porque Dios obra de maneras que el hombre muchas veces no puede entender. Dios nos sorprende, Dios hace cosas, hermano, que no comprendemos con nuestra mente natural, pero que para Dios sí tiene un propósito. Por eso aquel que se ha rendido a la soberanía de Dios sabe aceptar, sabe recibir todo lo que proviene de Dios, aunque no encaje con nuestra forma de pensar y de sentir. Porque a veces uno, hermano, comienza a elucubrar en su mente, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible que este personaje que es pecador, que es pagano, que es perdido y que tenga de todo y que tenga buena salud, y uno que es siervo de Dios esté enfermo, esté apocado económicamente? Y la mente comienza a traicionarnos, hermano. Si no frenamos la mente, comienza a diluir el concepto que tenemos del Señor, y eso es peligroso, porque si se diluye el concepto que tenemos de Dios, lo rebajamos a un nivel humano donde pensamos que Dios ya no tiene poder para actuar. Pastor, pero ¿por qué a veces Dios no sana a las personas y se muere? Porque Él es soberano. Y porque Dios no ve la muerte como la vemos nosotros.
Para nosotros la muerte es un gran problema, hermano. Para nosotros la muerte es algo que ya no tiene solución. Mas, sin embargo, para Dios dice la Biblia que agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Parafraseemos eso. A Dios le gusta la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque para Dios solo es un cambio de dimensión. ¿Cuál es el problema? Solo es un cambio de dimensión. En la tumba se queda nada más el cuerpo inerte, el cuerpo material, pero ¿y el alma y el espíritu? Tienen otro destino, hermano. Si se murió a cuentas con el Señor, pues su espíritu va a Dios y su alma a un lugar de reposo, a un lugar paradisíaco, donde van a esperar las almas hasta el día que el Señor levante a su iglesia para que tanto los muertos resucitados como los que estemos vivos, primeramente Dios, seamos levantados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es para nosotros, mas no para Dios. Hermano, cuando uno va profundizando en la doctrina de la muerte o la enseñanza de la muerte, uno comienza a entender la soberanía de Dios. Y podemos decir, como bien dijo Pablo, que para él el morir era ganancia. Oiga eso, lo que para nosotros puede ser pérdida, para el apóstol Pablo era ganancia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el concepto que tenía de Dios era un concepto muy elevado, que Pablo se atreve a decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién se atreve a apartarme de lo que he creído? Y dice, nada me va a apartar, ni hambre, ni peligros, ni muerte, dice siquiera, hermano. Mire qué forma de estar apegado al Señor, porque Pablo comenzó a tener revelación, que es lo que la iglesia necesita. Revelación para que nosotros nos adosemos, hermano, al Señor y que digamos al igual que el apóstol Pablo, que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle gloria al bendito Rey y que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, para mantenernos en ese propósito. Gloria a Dios. Hebreos 11:4 dice, Hebreos 11:4, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, analicemos de esto. Hebreos 11:4. Por fe, Abel ofreció a Dios. ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Gracias, amigo. Más excelente sacrificio que Caín. Ah, bueno. Entonces, mire, pues, hemos dicho tantas cosas de la ofrenda de Caín, ¿verdad? Que son ciertas. Que no ofreció sangre, que tomó del fruto de la tierra porque él era labrador. En cambio, Abel era pastor de ovejas y él tomó un cordero, el más precioso, hermano, el más gordito, ¿verdad? Y lo sacrificó y eso fue lo que agradó a Dios porque había quedado escrito que sin derramamiento de sangre no habría expiación de pecados. Pero mire cómo Hebreos nos amplía el panorama y dice que el éxito de la ofrenda de Abel fue que ofreció más excelente sacrificio. Entonces, hermano, aquí hay doctrina, porque nosotros tenemos que ver que para Dios todo tiene que ser hecho con excelencia. Lo que se hace con desdén, lo que se hace de mala gana, eso Dios no lo mira, pero ni con el rabo del ojo, hermano. No lo voltea a ver. Le provoca tal vez hasta ira al Señor una ofrenda así, porque eso dice Malaquías. Me traes lo peor, el cordero ciego, el cordero enfermo. Mira hasta qué punto había llegado el pueblo, hermano. Entonces, a Dios hay que darle siempre con excelencia. Y lo que se haga tiene que hacerse con excelencia. Y dice más, por lo cual alcanzó testimonio, Abel, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hermano, ¿había usted pensado que Dios testifica cuando nosotros le damos? ¿Qué testimonio tendrá Dios de mis ofrendas? ¿Y qué testimonio tendrá Dios de las suyas? ¿Cómo le damos al Señor? ¿De qué manera nos desprendemos para darle a Dios? Porque dice que Dios testifica.
Y me ponía yo a pensar, hermano, y pasé pensando ayer casi todo el día en esa palabra. Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel y me puse a pensar, ¿cómo será el testimonio de Dios? ¿De qué forma testifica Dios? Y el Espíritu me dijo, Dios testifica con las bendiciones. Por eso cuando uno no tiene una vida de bendición, y cuando hablo de bendición, por favor no piense, hermano, solamente en progresión material. Porque algunos creen que tener bendición es tener los bolsillos llenos de dinero, y cómo no, es parte de ello, es parte. Pero la bendición es tener plenitud, hermano, que tengamos bienestar en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Eso es estar bendecido. Y cuando Dios da su bendición, cuando Dios nos da la provisión abundante, Dios está testificando, hermano. Por eso no podemos como hijos pasar todo el tiempo apocados, hermano, y no tener la provisión, porque ¿dónde está el testimonio entonces del Señor? Pero dice aquí claramente que Dios dio testimonio de las ofrendas que dio Abel. ¿Por qué? Porque él dio ofrendas de excelencia. Me llama mucho la atención que dice, Abel ofreció a Dios más excelente. O sea que el sacrificio de Caín era excelente, pero el de Abel era más excelente. ¿Y qué marcó la diferencia entre el excelente y el más excelente? La diferencia la marcó el hecho de que Abel dio como Dios había pedido y Caín dio como él se le antojó. Preparó lo mejor, sí, trajo lo mejor de la tierra, pero no lo que Dios había pedido. Por eso, hermano, yo remarco mucho y lo vuelvo a repetir porque es doctrina. Tengamos cuidado con las intenciones, hermano, porque muchas veces las intenciones que tenemos no es lo que Dios está pidiendo, no es lo que el Señor quiere, y eso puede marcar una diferencia para que no recibamos la bendición del Señor. Y mire, dice acá también que Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea, hermano, que las ofrendas hablan delante del Señor. Las ofrendas hablan delante de Dios. Y eso lo confirma, ¿qué es? Hechos capítulo 10, cuando habla de Cornelio, ¿verdad? Dice, tus ofrendas han llegado hasta la presencia del Señor. Ja. O sea que Dios tiene un lenguaje. El darle a Dios es una manera de comunicarle el amor que sentimos por Él. Y por eso, mire, hermano, tengamos cuidado que el enemigo no nos vaya a marcar la mente con pensamientos. Gente que se mete al internet. ¿Qué diablos busca usted en el internet? ¿No tiene la palabra de Dios, pues? Para estarse metiendo a leer basura. El Dios Mamón, Dios con D minúscula. El Dios Mamón marcó a los hombres desde la preexistencia para que no diezmen y no ofrenden. Les puso una marca el Dios Mamón. Por eso el que ofrenda, diezma y da primicias, le abofetea el rostro al Dios Mamón. Porque, hermano, tenemos que darle al Señor más excelente sacrificio. Tenemos que mostrarle con lo que le ofrecemos el amor que sentimos por Él. Y recuerdo las palabras del fundador de nuestra misión que decía que quien no puede despojarse de lo material, no puede despojarse de nada más. De nada más. Y la Biblia muestra tantas ataduras que voy a dar un tema aparte de esto, hermano, para mostrarle los pros y contras de no darle al Señor. Y muestra la Biblia tantas cosas que realmente preocupa, porque las manos sanas tienen que ser manos desprendidas, tienen que ser manos liberales para darle al Señor, despojarse de todo, hermano, porque Dios lo merece. Y cuando te despojas, Dios te comienza a dar y te comienza a sobreabundar. Como pasó con el dueño de la pasta Colgate, ¿verdad? Yo no sé si el hombre era cristiano, pero comenzó a sentir o escuchó en algún lugar que había que darle a Dios, tal vez una enseñanza como la que yo estoy dando hoy, y comenzó su empresa de pasta Colgate. Y comenzó y le dio a Dios el 10%. Dios lo bendijo. Después dijo, no, Señor, no, te voy a dar más, el 20% para ti y el 80% para mí. Y Dios lo siguió bendiciendo. Pues dijo, no, el 30% para ti, Señor. Y así continuó la progresión hasta que dijo, Señor, mejor hagamos un cambio. El 90% para ti y el 10% para mí.
y el hombre es millonario. No es una fórmula matemática, ¿verdad? Sino que es un principio de fe, de creerle a Dios, hermano, y de entender la dignidad de Dios. Pastor, pero ¿necesita Dios el dinero? No. ¿Para qué? Él es Dios, hermano. Él no necesita del dinero. Él no necesita del recurso material. Pero lo que hace es que prueba el corazón, porque de alguna manera Dios sabe que el corazón está atado a veces a lo material. Y si las manos están atadas, cerramos el corazón y no honramos a Dios, porque cuando la Biblia dice en Proverbios 3:9 que honremos a Dios con nuestros bienes y ofrendas, al analizar las palabras originales del hebreo, habla de diezmo, ofrenda y primicias, hermano. Eso está claramente marcado en la Escritura. Eso no lo podemos negar. Yo no me explico cómo la gente ahora se emboba, ¿verdad? Y dice, ay no, yo mejor le voy a dar a los pobres. ¿Sabe qué significa eso? Voy a honrar al hombre en lugar de honrar a Dios. Eso significa que el pobre es el Dios de ellos, porque lo están honrando. Judas, cuando dijo, este desperdicio se debió haber aprovechado y se le debió haber dado a los pobres. ¿Sabe qué estaba haciendo Judas? Honrando a los pobres y deshonrando a Jesús, a quien parece que no amaba. Por eso dijo, qué desperdicio es este. No reconoció la grandeza del Señor. Y el Señor le dijo, esta mujer me ha ungido. Solo se ungía, hermano, a alguien que era digno, a un rey, a una persona encumbrada. Y Jesús dijo, esta mujer me ha ungido para la muerte. Y donde quiera que se predique, se va a mencionar de ella. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo la revelación de ungir los pies de Jesús. Y el discípulo Judas dijo, ¡qué desperdicio! Se tiró al suelo 300 denarios. Con eso hubiéramos comprado mucha comida para los pobres. Mire ese pensamiento. Y hay gente hoy que piensa así. No, yo voy a dar a una fundación. Ese es tu Dios, entonces. Yo le voy a dar a los enfermos. Ahí está tu Dios. Por eso el diezmo no se divide. Le voy a dar parte acá. Traed íntegramente, dice la Biblia. Porque Dios ya sabía que Satanás iba a tentar con dividir el diezmo, como lo hacen algunos. Eso es falta de guianza del Espíritu Santo, hermano. Y por eso se abren puertas y por eso se mete el devorador. Recuerde que Malaquías dice, yo reprenderé al devorador. Y el devorador es el que viene a comerse todo para quitar la bendición. Y a veces ocurre porque la gente reparte el diezmo a su sabor y antojo. Y no es lo que dice la Biblia. Las manos sanas le dan al Señor, hermano, y le dan de una forma liberal porque reconocen la grandeza de Dios. O yo le pregunto a usted, ¿qué cantidad cree usted que se merece Dios? Póngame una cifra. ¿Serán 6 o 10 millones? ¿Será que con eso ya cumplimos con Dios? ¿Qué cantidad material le debemos dar a Dios? Eso no tiene límite, hermano, porque nuestro Dios es grande, inmensamente grande, y lo que le demos nosotros jamás va a compensar la grandeza y la dignidad de nuestro Señor, porque Él es Dios eterno y maravilloso. Dele fuerte las palmas al bendito Rey, por favor. Bueno, entonces, las manos se enferman por dar sin fe. Ya hablé un poco de eso. También por dar en rebeldía. Números capítulo 16, por favor. Vaya conmigo a Números. Voy a ir rápido, si no, no voy a agotar el tema, hermano. Números 16. Números capítulo 16 y versículo 2. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Mire la rebeldía. ¿Se te hace poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas,
¿has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Mire el espíritu de rebeldía. Me gustaría leer eso en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá: luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel? ¿Es verdad eso? No, en Egipto, hermano, tenían esclavitud. En Egipto les daban una ración apretada para comer. Pero mire cómo el diablo emboba y cómo hay gente que piensa que es mejor el mundo que estar en Cristo. Hay gente que se emboba y dice, a mí me dijo una ocasión un joven hace muchos años, hermano, cuando comencé el ministerio, me dijo: lástima, hermano, que estoy aquí porque es mejor el mundo. En el mundo hay mejores amigos. Ay, dije, este ignorante, ¿verdad? No sabe nada. Porque el mundo, hermano, no puede ofrecer lo que Dios da. Pero ellos dijeron: nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel para matarnos aquí en este desierto. Y además ahora nos tratas como a tus súbditos. En la Reina Valera dice: nos tratas imperiosamente. ¿Qué es tratar imperiosamente? Es tratar con enojo, es tratar con autoridad. Así trataba Moisés al pueblo, con autoridad. Y por eso dijeron ellos: ¿quién es este para que nos mande? ¿Y desde cuándo se ha constituido nuestra autoridad de este tipo? No subiremos, no vamos a subir. Y entonces Dios comienza a ver eso y Moisés a clamar, ¿verdad? Dice el verso 14: es más, no nos has llevado a una tierra donde fluya la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? En hebreo, en el original dice: intenta sacarle los ojos a esos hombres. Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas de grano. No aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Pero oiga la oración, hermano: no aceptes, le dijo Dios, porque Dios ha puesto en los ministros la capacidad de atar y de desatar. Y cuando le dijo Moisés a Dios: no les aceptes, le aseguro que Dios no les aceptó la ofrenda, porque era una ofrenda que estaba siendo dada con manos de rebeldía, con falta de reconocimiento a la autoridad. Por eso, hermano, uno tiene que ordenarse, porque Dios ha dispuesto orden en la iglesia. Él ha puesto autoridad. Por eso dice claramente Efesios 4:11 que Dios mismo constituyó. Esa es una palabra legal. Él puso, hermano, autoridades en la iglesia. ¿Para qué? Para respetarlas, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que el cuerpo reciba la provisión y la asistencia espiritual. Por eso Pablo le dice, creo que es a los Corintios, no recuerdo a quién, pero les dice: yo que les he dado lo eterno a ustedes, ¿será mucho pedirles que ustedes me den lo material? Mire cómo valora el apóstol lo que viene de Dios, lo que es eterno, hermano. Cuando se da palabra revelada, uno le está repartiendo eternidad o anticipos de eternidad al pueblo. Entonces, como el pueblo no va a responder con manos que estén ejercitadas para darle al Señor, excepto que tenga la mano seca, que ya vamos a ver esa enfermedad, lo que implica tener la mano seca. Pero hay que darle al Señor, hermano, de una buena manera, con un espíritu presto. Pero mire esta gente con rebelión, rehusando. Digo: ¿quién es este para que nos trate imperiosamente, para que nos esté llamando la atención? No vamos a subir. Ya hable solo, dijeron, ¿verdad? No vamos a subir, no vamos a ir al llamado. Entonces Moisés dijo: no acepte sus ofrendas, Señor, no las recibas. Mire qué serio eso. Primer libro de los Reyes, vaya conmigo ahí. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Primera Reyes 13, primer libro de los Reyes 13, versículo del 1 en adelante. Por mandato del Señor,
Un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar el incienso, dice. Clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así dice Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, de manera que no pudo volver hacia sí. ¿Qué dice que le pasó al hombre? Se le secó la mano. ¿Por qué? Por atentar contra el siervo de Dios. Esa es otra cosa que enferma las manos. Uno tiene que ubicarse, hermano, y mantener un nivel de sujeción para que no se enferme las manos. También se enferma la mano cuando se da lo que no sirve, según lo registra Malaquías capítulo 1, versículos del 10 en adelante, ¿verdad? Que habla de cómo le llevaban a Dios lo peor, hermano. Yo digo, ¿cómo se puede despertar una mentalidad así? De darle al Señor lo peor, o de tratar de engañar a la gente pretendiendo que se le está dando a Dios cuando realmente no se le da nada. Nos sorprende a nosotros que a veces cuando yo reviso las ofrendas en el alfolí, en lugar de dinero, lo que van son números de rifa. Gente agarra los números y dice: aquí está mi ofrenda. ¿Qué pensamiento habrá, hermano? ¿Qué concepto tendrá la gente de Dios? ¿Qué se imaginarán que es el Señor, digo yo? A mí mejor me da risa eso, ¿verdad? Qué forma de pensar tan rara, dando lo que no sirve. También otro aspecto delicado es cuando se le da a Dios en pecado para callar la conciencia. Eso también es delicado, hermano. Uno tiene que saber qué darle al Señor, porque la palabra dice que los hijos de Dios no debemos recibir ganancia deshonesta. Imagínense que alguien reciba una ganancia deshonesta y que diga: voy a dar mi diezmo para limpiar esta ganancia. ¿Será que se limpiará? Yo creo que no. Uno tiene que ser supervisor de qué recibe y qué da, porque se puede dar en pecado. También se enferman las manos cuando se da con manos sucias, cuando se da ofrendas o dádivas de ganancias mal habidas, lo que le estoy explicando, ¿verdad? Eso Dios no lo recibe. Eso es afrenta contra Jehová, porque dice la palabra que leímos en Timoteo 2:8, que levantemos manos puras y santas delante del Señor. Tenemos que procurar ir limpiando nuestras acciones, hermano. Tenemos que procurar que el Espíritu Santo nos lave con la bendita palabra y que nos purifique con la sangre de Cristo que es rociada cada día cultico. Qué linda esa revelación, hermano. Saber que cada día que venimos al culto salimos rociados con la sangre del Cordero de Dios, que nos purifica y nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor por eso, hermano. Qué lindo saber que el Señor nos purifica de esa manera. Y parte de la purificación yo creo que tiene que ver también con el hecho de que Dios desea limpiar nuestras manos. ¿Cómo se sanan las manos enfermas? Vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Gloria al Señor. Y aconteció también en otro sábado, dice Lucas 6:6, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha.
y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces le dijo: os preguntaré una cosa, le dijo Jesús. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Y ellos, los fariseos, se llenaron de ira y hablaban entre sí de qué podrían hacer a Jesús. Mire los pensamientos. Pero este hombre tenía la mano paralizada. Los músculos se paralizan por no ejercitarlos. Quizá dejó de levantar sus manos para Dios. Quizá dejó de darle al Señor la alabanza, la adoración, la oración, diezmos, ofrendas y primicias, y la mano se le secó. Entonces, para ser sano, se tiene que acercar a Jesús y tiene que escuchar el llamado de Él, porque solo el llamado del Señor es el único que nos puede levantar de la miseria, hermano. Solo la voz de Dios nos puede sacar de la condición deplorable en la que nosotros podamos estar. El hombre era marginado, el hombre era despreciado, porque enfermedades como esa en los días de Jesús era una maldición, hermano. Pero el Señor lo llamó, ¿y cuándo lo llamó? Le dio la oportunidad de que saliera de esa condición triste que tenía física y espiritualmente. Para ser sano hay que extender la mano. Eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Le dijo el Señor: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Mire, ¿en qué momento la mano seca sanó? Cuando la extendió. Esa es figura de dar, porque para ser sano hay que extender la mano y darle a Dios. Entonces la mano dice que al instante le fue restaurada como la otra. Mire ese proceso. El hombre fue sano de la sequedad, haciendo lo contrario, ¿verdad? Dando y extendiendo la mano. Pero eso sí, delante de Jesús. Porque si no lo hacemos delante de Dios, si no lo hacemos en el orden de Dios, entonces ¿de qué sirve lo que hagamos? Pero el Señor le hizo el llamado, a pesar de que los fariseos estaban acosándolo, que no tenía derecho de sanar en día sábado. Y el Señor se los cuadra y le dice: ¿qué hay que hacer en el día de reposo? ¿Hay que hacer el bien o el mal? ¿Hay que dar vida o hay que dar muerte? Ahí se lo llevó al origen de lo que es el verdadero reposo. Y entonces, como sabían ellos que el día de reposo era para hacer el bien, entonces él le hizo el bien al hombre que estaba enfermo y se quedaron murmurando, ¿verdad? Pero eso qué nos importa a nosotros. Lo importante es que el hombre de la mano seca fue sanado. Pero ¿cuánta gente hay con la mano seca? Que las doctrinas de hombres les han tomado la mente para no darle a Dios. Y es increíble cómo la gente se justifica con eso, hermano. Pero hay que examinar la Biblia. Si el acto de la gracia comenzó con dar, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel que él cree. Bueno, entonces, ¿cómo comenzó esto? Dando. Ahora, ¿qué bendiciones trae el dar? Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versos 23 en adelante. Por lo tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez
y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces el darle a Dios, hermano, trae reconciliación y trae perdón. ¿Qué trae? Reconciliación y trae perdón. Eso trae el darle a Dios. También ahí mismo en Mateo capítulo número 8. Mateo capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Y cuando él descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí vino un leproso y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. O sea que el dar confirma la purificación, hermano. Note que Jesús no le preguntó si tenía dinero. Él le dijo: ve y ofrece el presente que la ley ordena, siendo él el Señor de la gracia. Lo sanó y le dijo: ya está sano. Sí, va, ahora anda, papadito, con el sacerdote y ofrece la ofrenda que dice la ley que tienes que dar. ¿Por qué si ya estaba sano? Y lo sanó Jesús. ¿Por qué lo mandó entonces a dar la ofrenda que decía la ley? Mire el orden con el que el Señor trabaja, hermano. Lo hizo para confirmar la purificación. Marcos capítulo número 12. Voy rápido porque el tiempo ya casi se me acabó. Marcos 12, versos 41 en adelante. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué dio la viuda? ¿Y quién dio más? Pero dice que había muchos ricos que daban mucho dinero. Así dice, ¿verdad? Y muchos ricos, dice la parte final del verso 41, echaban mucho. ¿Cuánto echaban los ricos? ¿Pero quién dice que dio más? Pero si solo dio 2 blancas nada más. ¿Ah? Dice: porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por eso es que dice en una versión: y aquella viuda ofrendó la vida. Ofrendó la vida, porque lo único que tenía era para comprar un mendrugo de pan y morirse, pero dio todo. Por eso Jesús dijo que dio la vida. Y ahora mire qué interesante, que el Señor se sentó delante del arca de las ofrendas para mirar. Eso no ha cambiado. Cuando tú vienes y das ofrenda, el Señor te está mirando. Si das de lo que te sobra o has aprendido a despojarte para darle al Señor todo lo que tienes. Por eso quitemos el humanismo, hermano. Vuelvo a la carga con eso. Ay, al hermano fulano tal, no le pidan, no sean ingratos, es pobre. Hermano, mejor no le digo nada. Jesús dijo que esa mujer dio todo. ¿Cree usted que se quedó Jesús solo con ver nada más? Yo me imagino que esta mujer recibió bendición porque Jesús dio testimonio de su ofrenda. Eso es dar testimonio de la ofrenda. Esta mujer dio todo y Jesús, estoy seguro que la bendijo. Pero siempre pensamos: ay, no hay que pedirle. Pobrecita, ella no tiene para dar. Si esta mujer tampoco tenía, de su pobreza dio todo. Diga conmigo: de su pobreza dio todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero la gente que es humanista piensa que es pecado. Ay, no sé, en lugar de pedirle hay que darle. Ay, pensamiento más humano es.
No es el pensamiento de la Biblia, hermano. ¿Y qué tal si Jesús está probando el corazón? ¿Ah? ¿Qué tal si Jesús está probando el corazón? Hay gente que sabe posicionarse, que sabe ubicarse en Dios y sabe que las bendiciones no hay que dejárselas arrebatar por nadie. Hay que cumplirle al Señor porque Él ha prometido bendición. Entonces, trae sustento, hermano, la mano activa, la mano que se extiende para dar. Dios sabía que estaba dando todo lo que tenía y entonces Dios comenzó seguramente a sustentarla por fe, porque los ojos de Jesús la vieron, hermano, vieron lo que estaba dando. Es importante entonces a veces sacar fuerzas de fraqueza y darle al Señor. Si alguien tiene para dar más, pues enhorabuena. Habían ricos que daban mucho, dice, pero Jesús dijo que estaban dando de lo que les sobraba. Esos son otros 20 pesos. Una cosa es dar todo lo que se tiene y otra cosa es dar lo que nos sobra. Eso dice la Biblia, hermano, eso no lo digo yo, eso dice Jesús. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También el darle a Dios, según dice Filipenses 4:17, es depositar en nuestra cuenta celestial. Cuando uno le da al Señor, uno deposita en su cuenta celestial. Pero todavía hay mentes humanistas, ¿verdad? Ya se le está pidiendo mucho a la gente. A mí ya me da pena, ay, pensamiento más infelices, hermano. Mucho se le está pidiendo a la gente. Entonces, ¿cómo lo va a bendecir Dios? Con esa tacañería. ¿Espera usted que Dios bendiga? Por eso es que la gente no prospera, porque hay una mente tacaña detrás que está deteniendo la bendición del Señor. Hay que aprender a despojarse y darlo todo, hermano. Mire, trae un buen sabor de boca el despojarse y darle todo al Señor. Yo comencé el ministerio así y por eso creo que Visión de Fe de alguna manera ha sido bendecido, porque yo me despojé de todo lo que tenía de valor para comenzar la obra y nos quedamos literalmente durmiendo en el suelo con mi familia. Vendimos camas, vendimos estufa, refri, televisor, todo para comprar el primer equipo de amplificación para adorar al Señor. Yo sé lo que es despojarse y lo he hecho muchas veces, hermano. En ocasiones me pide mi hijo para la iglesia y me despojo de lo que tenga. No me pongo a pensar, pero eso es para el mes, ya no me va a alcanzar, porque yo creo en un Dios de provisión, hermano. Creo en un Dios de provisión. Hace algunos días fui a hacer un mandado a algún lugar y ahí me vio un hermano que conocí hace años y lo saludé. Hermanito, gusto de verlo. Ah, hermano Luisito, igualmente. Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga su negocio. Y me metí a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Solo salí de ahí y llegó un muchachito que trabaja con él. El pastor, sí, dice el patrón que le envía esto. Una ofrenda. Así es Dios conmigo, hermano. Yo no me estaba pidiendo, nunca le dije, oh, hermano, no tendrá un centavito, un mi quetzalito, por favor, hermanito, porque yo no soy limosnero, ¿verdad? Yo solo lo bendije. Dios lo bendiga, mi hermano, qué gusto verlo. Y de inmediato el Señor tocó el corazón, porque Dios sabe que me he despojado. En una ocasión salí con mi hijo, Luisito era pequeño, tenía 10 años, y me dijo, papá, fíjate que yo quisiera comprar. Papito, ahorita no tengo dinero, pero pidámosle al Señor, le dije. Subite a la moto, le dije, ya estás ahí sentado, ya papi, oremos. Padre celestial, mira, mi hijo quiere que le compre esto, no tengo ni un centavo. Padre, envía tu provisión, Señor, envía tu provisión. Nos fuimos en la motocicleta. En un semáforo estaba cuando llegó un hermano Luisito, qué gusto verlo, hermano, tome esto. Me metió en la bolsa de la camisa una ofrenda y mi hijo se me quedó viendo. ¿Ya viste cómo responde Dios? Sí, papi, me dijo, responde Dios. Pero ¿qué tal si uno es humanismo? Tengo, mi hijo. Somos pelados, hermano. Somos pobres. No tenemos para esos lujos. Hermano, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que se hizo pobre para que usted sea rico. Eso dice la Biblia. Aleluya. Fuerte las palmas al bendito Rey. Vaya conmigo a Filipenses 4, y con esto voy a finalizar de plano, ya el tiempo se acabó. Filipenses capítulo 4, el verso 17 dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Mire, qué oportuno. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad.
Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. La Reina Valera dice en el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Aquí habla de la cuenta, mire. Pero todo lo que he recibido pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire lo que son las ofrendas, hermano. Produce olor fragante. Con esto bendecimos también a los ministros. Lea conmigo 1 Corintios 16. Versos 1 y 2. Corintios 16. 1 Corintios 16. Versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. No dice como les dije, no, como les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea, comiencen a apartar. Y cuando yo llegue, me lo entregan. Eso dice Pablo acá, bajo guianza del Espíritu Santo. Porque se puede bendecir las coberturas, dando ofrendas de amor. Amén, iglesia. Aquel que da, Dios se le revela, hermano. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Tener revelación. Porque Dios ve la actitud del corazón cuando le estamos dando. Amén. Cuando le damos al Señor, la maldición es quitada, como le pasó a Zaqueo, ¿eh? Que dio, restituyó y se despojó de todo para cortar las maldiciones que había traído sobre sí. Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Antes no, hasta que él repartió, hizo restitución de todo lo que había tomado de más del impuesto. Y él restituyó y dijo, voy a devolverle a todo lo que le robé, en otras palabras. Entonces Jesús dijo, hoy, antes no, hermano, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y lo último que quiero mencionar es que el darle a Dios no solo demuestra que la mano está sana o las manos, sino que ese acto trae prosperidad y trae salud. Y voy a leer la tercera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la tercera epístola de Juan. Aleluya. Tercera de Juan, versículo del 1 al 3. Me indica cuando esté conmigo. El anciano, o sea Juan, ¿verdad? El anciano al muy amado Gallo, así se llamaba el discípulo, Gallo, con Y, por si alguno quiere un nombre para su muchachito. El anciano al muy amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. Amado, mi oración es que tú seas prosperado. Oiga la oración de Juan, tan chulo Juan, ¿verdad? Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire, hermano, no hay nada que traiga más alegría al corazón de un pastor que ver prosperar a sus ovejas. Cuando los hermanos me dicen, pastor, ore pues mi carrito. ¡Ja! ¡Qué carro de unas naves, hermano! Y digo, y de verdad, yo digo, gracias, Padre. Me alegro, fíjate, siento que es parte del gozo personal. Qué bueno, a mí me alegra eso. Porque esa es la oración de un ministro. Mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti,
y de cómo tú andas en la verdad. Gallo era fiel en todo, en su fe, en su amor, santidad, diezmos y ofrendas. Por eso su alma era prosperada, su casa tenía salud y sus finanzas iban en progresión. Es que, hermanito amado, es la única manera de hacerlo. Si alguien no le da a Dios, porque yo no me pongo a ver eso meticulosamente, me han aconsejado, pero yo jamás haría eso, ¿eh? Poner en pantalla quienes no diezman de los que están activos. Así lo hace un pastor, hermano, de la misión. Yo los publico, los pongo en pantalla, Luisito. Los que no dan, están morosos. Yo jamás haría eso. No lo haría. Pero, hermanos, es necesario que nosotros mostremos fidelidad. Fidelidad para con el Señor. Así como este hombre que prosperaba, sus finanzas eran prosperadas. Ya me recordé lo que le iba a decir. Porque muchos tal vez no le dan a Dios. Y sinceramente, si hacemos un análisis, lo que no le dan a Dios, se lo dan a los médicos y a los sanatorios. Se lo puedo asegurar. Y ahí sí nos duele dar. Y tienen que darlo. Porque no le han dado a Dios. Y les han dado cantidades exorbitantes. Te acuerdas de una hermana que mandábamos a los obreros y, hermano pastor, perdone que no dimos ofrenda, hermano, porque ya ve que somos bien pobres. Amén, hermano, no tenga pena. Y después vino aquí a hablar conmigo, pastor, ore por mí. 28,000 que sale voy gastando ya. ¿Y por qué me dijo que nunca tenía para darle a Dios? Ya vendió un terreno. ¿Cómo la gente no piensa eso, hermano? ¿Cómo no lo relacionan? ¿Qué hará el enemigo para que no despierte la mente? Y darse cuenta que no le dan a Dios lo que Dios pide. Y dan de una forma bárbara en otros lugares. Entonces hay que pedirle al Señor mejor que desate las manos para que le demos a Dios como Dios merece recibir. Hechos 20:35, ya con esta me despido. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Repito, deben recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Oremos al Señor entonces, hermanitos amados.